Buen día, hermanos. Hoy viernes 25 vamos a rezar el Evangelio de San Lucas, Lucas 9 del 18 al 22. Un día en que Jesús oraba a solas y sus discípulos estaban con él, les preguntó: ¿Quién dicen la gente que soy yo? Ellos les respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Pedro, tomando la palabra, respondió: Tú eres el Mesías de Dios. Y él les ordenó terminantemente que no lo anunciaran a nadie, diciéndoles: El Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, hoy, viernes 25 de septiembre, es Día de la Virgen de San Nicolás, así que vamos a mandar un saludo grande a toda esta hermosa diócesis de San Nicolás y a toda la gente que es devoto de esta hermosa Virgen, de esta advocación de la Virgen del Rosario de San Nicolás. Así que bueno, hoy 25 vamos a festejar esta advocación de la Virgen. Y estamos leyendo un pasaje hoy que nos trae la liturgia que ya hemos leído varias veces, hasta un domingo, hace un mes atrás más o menos aproximadamente. ¿Quién dicen que soy? Dice que Jesús estaba orando y ahí se pregunta, les pregunta primero a los apóstoles sobre lo que dice la gente. En otro evangelista van a decir que estaba en un territorio limítrofe, más de tierras paganas, donde Jesús pasaba, dicen los estudiosos de la Biblia, por un templo pagano, donde había muchos dioses, los dioses romanos. Y Jesús ahí se hace la pregunta, al ver a los dioses romanos que todo el imperio adoraba, Jesús se pregunta y les pregunta a los apóstoles: ¿quién dicen que soy yo? Ya habían recorrido un largo camino con Jesús, los apóstoles, y la gente ya tenía una fama Jesús, ya lo conocía. Pero al ver a los dioses romanos, él se hace esa pregunta, y les hace esa pregunta a los apóstoles: ¿quién dicen que soy? Los demás. Y como los demás, como decíamos hace un mes atrás, los demás, los que no experimentan a Jesús, lo ven a Jesús como un profeta, como una persona buena, alguien que hace milagros, alguien, como decíamos, comparándolo hoy, salimos a la puerta de la calle y le preguntamos a muchos que no conocen a Jesús, ¿quién es Jesús? Y nos van a responder lo mismo. Una persona buena, dicen que era el Hijo de Dios, que sanó a muchos, pero no dan con la tecla. Siempre lo comparan como Mahatma Gandhi, no sé, alguno famoso que ha hecho el bien, Luther King, el nombre que ustedes quieran, pero no dan con la tecla de quién es Jesús. Podemos poner conocidos por nosotros, la Madre Teresa de Calcuta. ¿Y por qué digo la Madre Teresa de Calcuta? Porque muchos la vieron en la obra que hacía, pero no en ella lo que creía. A ver si puedo ser más explícito y que no suene a raro. Muchas personas que no experimentaron a Jesús, que hablaban que era un profeta, una persona común y corriente, pero que hizo el bien, que amó, que enseñó una doctrina muy linda, pero que no era el Hijo de Dios. Veían también en la Madre Teresa no el fin y lo que sentía ese corazón para hacer lo que hacía, sino la obra. Y esto porque no conocían a la Madre Teresa, porque no sabían lo que anhelaba su corazón, quién era el motor de su amor para hacer lo que hacía.
Y acá pasa con aquellos que no experimentan a Jesús o no saben quién es Jesús. Van a decir que es alguien más. Pero Jesús va más al hueso. Y ahora les pregunta a los que están de las puertas para adentro, aquellos que caminamos con Jesús, aquellos que caminaron, como fueron los apóstoles. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Está bien que los demás no hayan experimentado mi amor, mi doctrina, lo que yo enseño, pero ustedes que me escucharon, que escucharon mis palabras, que vieron mis obras, ¿quién dicen que soy? Y Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el que debía venir. El otro evangelista va a decir que Jesús le prohibió terminantemente decir esto que Pedro había proclamado, no tanto por la experiencia, sino porque se lo había revelado el Espíritu Santo. Ni la carne ni la sangre, le dice Jesús, te reveló esto, sino mi Padre que está en el cielo. Y eso pasa continuamente con nosotros. No es que nosotros somos unos iluminados y por eso creemos en el Hijo de Dios, sino porque nos ayuda y nos asiste el Espíritu Santo. Si no somos como los otros, las otras personas que piensan que Jesús es una persona buena, que hizo el bien, nada más. ¿Y qué hace Jesús en este pasaje? Cuando termina de proclamar Pedro, le dice, el Hijo del Hombre tiene que sufrir, va a ser entregado en manos de los fariseos, de los escribas, de las autoridades, va a ser condenado a muerte. ¿Por qué le aclara Jesús a Pedro cuando Pedro da en la tecla de quién es Jesús? Da en la tecla de una forma nada más, porque tampoco tenía purificado quién era Jesús. Porque para Pedro el mesianismo de Jesús, el mesianismo, el Mesías que debía venir, venía con poder a derribar y a derrotar el imperio que los dominaba y restaurar el pueblo de Dios. Y no era eso lo que Jesús venía a hacer. Por eso después de la declaración de Pedro, Jesús le aclara, no, el Hijo del Hombre va a ser entregado, va a morir en manos de los poderosos. Qué lindo es a veces que nos corrija Jesús a través de su palabra, a través de una mediación, de algún amigo, de alguna persona, que nos vaya purificando la imagen que tenemos de Dios. Porque muchas veces vamos a dar en la tecla, vamos a decir, sí, Jesús es el Hijo de Dios, el poderoso, el que todo lo puede. Y tenemos que purificar muchas veces, a ver, ¿a qué le llamamos el poderoso, el que todo lo puede, el Hijo de Dios? Porque muchas veces nos hacemos ese Dios a nuestra medida. Y creemos en ese Dios, y no en el Dios de Jesucristo. Cuando digo el Dios de Jesucristo, es el Dios que nos revela a Jesucristo, que Él vino a revelarnos con su palabra. Hoy Jesús nos pregunta y nos invita a que purifiquemos todos los días quién es Jesús para nosotros. Es ese Jesús que Pedro esperaba poderoso, que derrocara todos nuestros miedos, nuestras cosas que hace que no podamos caminar, las enfermedades, los dolores, o es ese Dios que viene a nosotros a decirnos que nos ama, que nos perdona, que no importa la realidad que vivas, Él está a tu lado. Muchas veces no como ese Dios milagrero que necesitamos pedirle para que nos solucione los problemas, sino pedirle fuerza y valentía para afrontarlos. ¿En qué Dios creemos? Es la respuesta que le vamos a dar a Jesús a esta pregunta. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Porque ahí es donde vamos a seguir caminando
caminando confiados tras de Él, siguiendo sus pasos, o vamos a ir a nuestro camino, creyendo que creemos en Jesús, pero que realmente no es el Jesús de Jesucristo, el Dios de Jesucristo, este Dios que nos vino a revelar. Por eso, hermanos, vamos a pedirle a este Dios que nos ayude a purificar todos los días y responder: ¿quién es Dios para mí? Y pedir la asistencia del Espíritu Santo para que vaya purificando todo aquello que no es Dios. Hermanos, están todos los días en mis oraciones y que Dios los bendiga abundantemente, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.